Las Vegas, 18 de julio de 2002. 3:41 a.m. El corazón de neón de la ciudad del pecado latía con su ritmo implacable de siempre, mientras el casino Golden Oasis entraba en la hora más tranquila de su ciclo de 24 horas. Dentro de la opulenta sala de juegos, los últimos jugadores desesperados se aferraban a las máquinas tragaperras y a las mesas de blackjack, persiguiendo fortunas que parecían estar siempre a una apuesta más de distancia. Las cámaras de seguridad captaron lo que más tarde se convertirían en los 47 minutos de metraje de vigilancia más analizados en la historia criminal de Las Vegas. 5 figuras encapuchadas se movían por un pasillo de servicio bajo el piso del casino, como fantasmas navegando por un laberinto familiar. Sus movimientos, coordinados con precisión militar a pesar de su juventud. Su líder, Daniel Vega, de solo 22 años y ahogado en deudas estudiantiles, levantó la mano en una señal silenciosa que desencadenaría el atraco a un casino más audaz en la historia de Nevada. En cuestión de minutos, las alarmas de seguridad serían desactivadas. Los guardias serían distraídos por un caos cuidadosamente orquestado, y la bóveda supuestamente impenetrable del casino Golden Oasis sería abierta con herramientas construidas en un laboratorio de ingeniería universitario. No eran criminales de carrera ni ladrones profesionales, explica la criminóloga doctora Sara Martínez, quien estudió el caso extensamente. Eran chicos universitarios sin dinero que habían pasado 6 meses planeando el atraco más sofisticado que Las Vegas había visto jamás. Y lo lograron con una precisión que habría impresionado al FBI. Dentro de la bóveda, fajos de billetes apilados representaban 42 millones de dólares, la mayor acumulación de un solo bote jamás almacenada en el Golden Oasis. Dinero destinado a pagos de grandes apostadores y transferencias internacionales que nunca llegarían a sus destinos. El atraco al Golden Oasis cambió todo lo que creíamos saber sobre la seguridad de los casinos, reflexiona el exagente especial del FBI, Michael Chen, quien dirigió la investigación. No eran criminales experimentados con décadas de experiencia. Eran estudiantes de ingeniería y negocios que aplicaron sus habilidades académicas al problema de robar un casino. Y lo resolvieron de manera brillante. Para las 4:17 a.m., Daniel Vega y su equipo se habían desvanecido en el desierto de Nevada, llevándose 42 millones de dólares en efectivo y dejando atrás un misterio que consumiría a los investigadores federales durante años y cambiaría para siempre la forma en que los casinos de Las Vegas pensaban sobre las amenazas que representaba el ejército invisible de jóvenes trabajadores que mantenían sus operaciones en funcionamiento. Los casinos de Vegas estaban diseñados para derrotar a tramposos profesionales, familias del crimen organizado y estafadores sofisticados. Observa la consultora de seguridad de casinos, la doctora Patricia Rodríguez. Pero nadie había considerado que la verdadera amenaza podría provenir de estudiantes universitarios sin un céntimo, sin nada que perder y todo por demostrar. El cerebro detrás de este robo sin precedentes fue Daniel Alejandro Vega, un estudiante de ingeniería mecánica de 22 años de la Universidad de Nevada, Las Vegas. Antes de contarte la historia completa, solo quiero pedirte un pequeño favor. Suscríbete al canal, dale un like al video y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Siempre es increíble ver hasta dónde llega nuestra audiencia. Ahora, volvamos a la historia. Daniel Alejandro Vega nació en la clase media estadounidense el 15 de marzo de 1980 en Henderson, Nevada, a las afueras de Las Vegas. Su padre, Roberto Vega, era dueño de una pequeña empresa de construcción que había prosperado durante el auge de los casinos en la década de 1990, construyendo la infraestructura que sostenía la expansión interminable de la ciudad del pecado en el desierto de Mojave. Daniel creció viendo a Las Vegas transformarse de un pueblo de juego en el desierto a un imperio mundial del entretenimiento, explica la amiga de la familia, María Santos. Su infancia fue cómoda, pero también entendió que todo en Las Vegas se basaba en el principio de que la casa siempre gana, hasta que su familia descubrió que, a veces, incluso la casa puede perderlo todo. El colapso financiero de la familia Vega comenzó en 1999, cuando la empresa de construcción de Roberto
fue destruida por una serie de malas inversiones y una demanda de un proyecto de desarrollo de un casino que salió catastróficamente mal. En 18 meses, la familia había perdido su casa, sus ahorros y su fe en el sueño americano. Daniel vio a su padre pasar de ser un empresario exitoso a un hombre destrozado en menos de 2 años. Recuerda a la consejera familiar, la doctora Jennifer Liu, quien trabajó con la familia Vega durante su crisis. El impacto psicológico de ver desaparecer todo lo que tu familia construyó por circunstancias ajenas a tu control crea un tipo particular de desesperación que puede llevar a la gente buena a considerar soluciones desesperadas. Para el año 2001, Daniel tenía varios trabajos a tiempo parcial para pagar sus estudios de ingeniería mecánica. Mientras su familia luchaba con los procedimientos de bancarrota y el estigma social del fracaso financiero en una ciudad construida sobre la promesa de dinero fácil. Daniel era brillante, trabajador y estaba completamente arruinado. Recuerda a su asesor académico, el doctor Robert Park. Era el tipo de estudiante que podía resolver problemas complejos de ingeniería mientras trabajaba 20 horas a la semana en empleos de salario mínimo, solo para poder pagar los libros de texto. El contraste entre sus capacidades intelectuales y sus circunstancias económicas era sorprendente. Fue durante este periodo de máximo estrés financiero que Daniel aceptó un trabajo de conserje a tiempo parcial en un servicio de limpieza que mantenía varios casinos del centro de Las Vegas, incluido el Golden Oasis. El trabajo pagaba $8,50 por hora y le exigía trabajar en turnos de noche que chocaban con su horario de clases. Pero Daniel necesitaba cada dólar que pudiera ganar. El trabajo de conserje de Daniel se suponía que era temporal, solo los ingresos suficientes para mantenerlo en la universidad hasta la graduación, explica su ex supervisor, Carlos Martínez. Pero era increíblemente observador y comenzó a notar cosas sobre las operaciones del casino que la mayoría de la gente nunca ve. La formación en ingeniería de Daniel le había enseñado a analizar sistemas, identificar ineficiencias y resolver problemas complejos a través de la observación metódica y el pensamiento creativo. Mientras trapeaba los suelos y vaciaba las papeleras por todo el Golden Oasis, comenzó a aplicar estas mismas habilidades analíticas para entender cómo funcionaban realmente la seguridad, el manejo de efectivo y los procedimientos operativos del casino. Daniel veía el Golden Oasis como un ingeniero ve cualquier sistema complejo, observa el doctor Martínez. No solo veía un casino, veía una máquina con entradas, salidas, vulnerabilidades y oportunidades de optimización. El problema era que la estrategia de optimización de Daniel implicaba llevarse su dinero. Las observaciones específicas que finalmente inspirarían el plan criminal de Daniel surgieron de su acceso a áreas del casino que los clientes y la mayoría de los empleados nunca veían. Pasillos de servicio, salas de máquinas y los muelles de carga donde los camiones blindados entregaban y recogían el efectivo que mantenía en funcionamiento el imperio del juego. El acceso de Daniel como conserje le dio una educación tras bambalinas sobre las vulnerabilidades de los casinos que ningún consultor de seguridad podría haber proporcionado, admite la ex directora de seguridad del Golden Oasis, la doctora Ángela Torres. Entendía nuestros procedimientos, nuestros patrones de personal y nuestros puntos ciegos mejor que personas que habían trabajado en seguridad de casinos durante décadas. Más importante aún, Daniel comenzó a entender que el Golden Oasis, como la mayoría de los casinos de Las Vegas, estaba diseñado para hacer frente a amenazas conocidas, tramposos profesionales, crimen organizado, estafadores sofisticados, pero tenía vulnerabilidades que podían ser explotadas por personas que no encajaban en el perfil criminal tradicional. Daniel se dio cuenta de que la seguridad del casino era tanto psicológica como técnica, explica la doctora Rodríguez. Los sistemas estaban diseñados para detectar a personas que parecían y actuaban como criminales. Pero los estudiantes universitarios sin dinero que trabajaban en empleos legítimos eran prácticamente invisibles para un aparato de seguridad diseñado para vigilar diferentes tipos de amenazas. A medida que la situación financiera de Daniel empeoraba y su rendimiento académico sufría por el estrés de tener varios trabajos, comenzó a ver los millones de dólares que fluían
por el Golden Oasis, no como el dinero de otras personas, sino como una solución a problemas que el empleo convencional nunca resolvería. Para el invierno de 2001, Daniel Vega había identificado lo que creía que eran vulnerabilidades explotables en los sistemas de seguridad del casino Golden Oasis. Pero también entendió que ejecutar un atraco exitoso requeriría habilidades y recursos que ninguna persona por sí sola podría proporcionar. La solución fue tan poco convencional como el propio crimen. Reclutar un equipo de entre sus compañeros de la UNLV que también enfrentaban sus propias crisis financieras. El enfoque de Daniel para formar el equipo fue como armar un grupo de proyecto para una clase de ingeniería avanzada, explica el especialista en comportamiento criminal, el Dr. Michael Rodríguez. Identificó las habilidades específicas necesarias para el atraco y luego reclutó a personas que poseían esas habilidades y tenían motivaciones que se alineaban con sus objetivos criminales. La primera recluta fue Maya Torres, una estudiante de finanzas de 21 años cuya excelencia académica ocultaba una situación financiera desesperada. La madre soltera de Maya tenía 2 trabajos para mantener a 3 hijos, y Maya se enfrentaba a la posibilidad de abandonar la universidad debido a matrículas impagadas que superaban los ingresos anuales de toda su familia. Maya era probablemente la persona más inteligente de su programa de finanzas. Recuerda la profesora doctora Patricia Chen. Entendía sistemas financieros complejos, operaciones de mercado y técnicas de lavado de dinero mejor que la mayoría de los profesionales. La ironía es que estaba usando su educación para analizar oportunidades criminales. El papel de Maya en el plan de Daniel era estudiar los patrones de flujo de efectivo del Golden Oasis, entender cuándo se almacenarían las cantidades máximas de dinero en la bóveda y desarrollar estrategias de lavado que pudieran convertir el efectivo robado en activos limpios. Su investigación académica sobre las operaciones financieras de los casinos se convirtió en una recopilación de inteligencia criminal. Maya abordó la planificación del atraco como un proyecto de tesis de posgrado, explica el doctor Rodríguez. Creó modelos financieros detallados que mostraban el momento óptimo para el robo, proyectó las reservas de efectivo del casino durante diferentes periodos y diseñó estrategias de lavado de dinero que aprovechaban los sistemas bancarios offshore que había estudiado en sus cursos de finanzas internacionales. El segundo recluta fue Chris Yoon, un estudiante de ciencias de la computación de 20 años cuyas habilidades de programación lo habían convertido en un valioso pero mal pagado desarrollador web freelance. Chris mantenía a sus padres, inmigrantes, mientras completaba su carrera, trabajando jornadas de 16 horas entre clases y proyectos de codificación que apenas cubrían los gastos básicos de su familia. Chris era un programador brillante que estaba siendo explotado por clientes que sabían que estaba desesperado por trabajo, explica la profesora de ciencias de la computación, la doctora Jennifer Lu. Creaba soluciones de software sofisticadas para empresas que le pagaban una fracción de lo que valía su trabajo. Su desesperación financiera lo hizo receptivo a la proposición criminal de Daniel. Las responsabilidades de Chris incluían hackear la base de datos de empleados del Golden Oasis para clonar tarjetas de seguridad, mapear los sistemas de vigilancia digital del casino y desarrollar técnicas para desactivar o manipular las cámaras de seguridad. Durante el atraco, sus cursos académicos en seguridad de redes se convirtieron en entrenamiento para operaciones cibernéticas criminales. Chris trató los sistemas informáticos del casino como cualquier otro desafío de programación, observó el experto en ciberseguridad, el Dr. Robert Kim. Estudió su arquitectura de red, identificó vulnerabilidades y desarrolló exploits que podrían dar al equipo acceso a sistemas restringidos. La diferencia era que esto no era una tarea de clase, era la preparación para un gran robo. El tercer miembro del equipo fue Eric Salazar, un estudiante de ingeniería mecánica de 22 años, cuya familia había inmigrado de México, motivada por sueños de prosperidad que parecían imposibles de alcanzar a través del empleo legítimo. Eric trabajaba en talleres de reparación de automóviles por el salario mínimo, mientras completaba una carrera de ingeniería que no podía permitirse terminar sin asumir una aplastante deuda de préstamos estudiantiles. Eric tenía las habilidades mecánicas prácticas que el plan de Daniel requería, explica la profesora de ingeniería, la doctora Sara Martínez.
Podía diseñar y construir herramientas personalizadas, entender sistemas arquitectónicos y resolver los desafíos físicos involucrados en abrir la bóveda de un casino. Su pobreza lo había hecho ingenioso de maneras que los estudiantes ricos nunca necesitaron ser. La tarea de Eric era crear las herramientas especializadas necesarias para abrir la bóveda del Golden Oasis de manera silenciosa y eficiente. Usando sus conocimientos de ingeniería y el acceso al taller mecánico de la UNLV, Eric comenzó a diseñar sistemas hidráulicos, dispositivos para forzar cerraduras y otros equipos que harían posible el atraco imposible. El enfoque de ingeniería de Eric para abrir la bóveda fue lo suficientemente sofisticado como para impresionar a ladrones profesionales. Admite la ex analista técnica del FBI, la doctora Angela Park. Entendía de metalurgia, hidráulica e ingeniería estructural lo suficiente como para diseñar herramientas que pudieran vencer medidas de seguridad que le habían costado millones de dólares al casino. El último recluta fue Josh Miller, una exestrella de fútbol americano de instituto de 21 años cuya beca deportiva había sido revocada debido a una lesión de rodilla que terminó con su carrera deportiva. Josh se enfrentaba a la perspectiva de dejar la UNLV por matrículas impagadas mientras trabajaba en empleos de seguridad que le recordaban a diario todo lo que había perdido. Josh era el especialista en guerra psicológica del equipo, explica el doctor Rodríguez. Su papel era crear distracciones, manejar los elementos humanos del atraco y proporcionar las capacidades físicas que los otros miembros del equipo no tenían. Su experiencia en deportes de competición le había enseñado a rendir bajo presión. Las responsabilidades de Josh incluían estudiar al personal de seguridad del casino, aprender sus rutinas y vulnerabilidades y desarrollar técnicas de distracción que desviaran la atención de las actividades del equipo durante el atraco. Su carisma natural y su comprensión de la psicología de masas lo hacían perfecto para manipular al personal y a los clientes del casino. Josh podía iniciar una pelea, calmar una situación o crear caos dependiendo de lo que el plan requiriera, explica la analista de comportamiento, la doctora Patricia Torres. Entendía cómo manipular la dinámica de grupo de maneras que beneficiarían el atraco, mientras parecían completamente naturales para los observadores. Para la primavera de 2002, Daniel había reunido a un equipo que combinaba experiencia en ingeniería, conocimientos financieros y habilidades informáticas. Más importante aún, había reclutado a personas cuya desesperación igualaba la suya y cuya formación académica los había preparado para resolver los complejos problemas que un robo exitoso a un casino requería. El equipo de Daniel estaba más cualificado para robar un casino que la mayoría de las organizaciones criminales profesionales. Reflexiona el agente Chen. Tenían experiencia a nivel universitario en cada una de las habilidades que el atraco requería, y estaban motivados por el tipo de desesperación que hace que la gente esté dispuesta a arriesgarlo todo por una oportunidad de libertad financiera. La primavera de 2002 marcó el comienzo del programa de educación criminal más intensivo en la historia de Las Vegas. Daniel Vega y su equipo se transformaron de estudiantes universitarios sin dinero en un sofisticado equipo de atraco a través de meses de planificación meticulosa, reconocimiento y ensayo. Daniel abordó la planificación del atraco como una operación militar combinada con un proyecto de ingeniería avanzado, explica el experto en psicología criminal, el doctor Michael Rodríguez. El equipo se reunía regularmente y trataba su empresa criminal con la misma metodología sistemática. Maya Torres comenzó a realizar una recopilación de inteligencia financiera que habría impresionado a consultores de casinos profesionales. Pasó semanas observando los horarios de entrega de efectivo, analizando los patrones operativos del casino y desarrollando modelos que predecían cuándo la bóveda del Golden Oasis contendría las cantidades máximas de dinero. El análisis financiero de Maya fue increíblemente sofisticado, admite la exconsultora de seguridad de casinos, la doctora Patricia Chen. Entendía los patrones de juego estacionales, la programación de eventos para grandes apostadores y la gestión del flujo de efectivo mejor que la mayoría de los ejecutivos de casinos. Su investigación identificó julio como el mes óptimo para el atraco, porque el turismo de verano creaba una acumulación máxima de efectivo.
Las investigaciones de Maya revelaron que el Golden Oasis típicamente mantenía entre 15 y 25 millones de dólares en su bóveda. Pero durante los periodos pico de verano, los eventos especiales podían elevar las reservas de efectivo por encima de los 40 millones. Su análisis identificó el 18 de julio como la fecha en que una convergencia de factores crearía el objetivo más grande posible. Maya había creado esencialmente un plan de negocios para robar un casino, observa la doctora Chen. Había identificado las condiciones del mercado, el momento óptimo, los factores de riesgo y las proyecciones de ganancias con el mismo rigor analítico que las empresas legítimas usan para la planificación estratégica. Simultáneamente, Chris Young estaba llevando a cabo un reconocimiento cibernético que penetró en los sistemas de seguridad digital del Golden Oasis. Utilizando técnicas que había aprendido en cursos de ciencias de la computación, Chris mapeó la arquitectura de la red del casino e identificó vulnerabilidades que podrían ser explotadas durante el atraco. El hackeo de Chris fue más avanzado que la mayoría de las operaciones de espionaje corporativo, explicó la experta en ciberseguridad, la doctora Jennifer Lowe. Obtuvo acceso a bases de datos de empleados, sistemas de cámaras de seguridad y horarios operativos mediante una combinación de ingeniería social y explotación técnica que demostraba un conocimiento de seguridad informática de nivel de posgrado. El avance más significativo de Chris fue desarrollar una técnica para clonar tarjetas de seguridad de empleados usando equipo que había construido con componentes electrónicos comprados legalmente a través de minoristas en línea. Las tarjetas clonadas proporcionarían al equipo acceso legítimo a áreas restringidas sin activar alertas de seguridad. Chris había creado esencialmente una llave maestra para las áreas más seguras del casino, admite el ex investigador de crímenes cibernéticos del FBI, el Dr. Robert Park. Sus tarjetas clonadas eran lo suficientemente sofisticadas como para engañar a los lectores biométricos y a los sistemas de seguridad electrónicos que le habían costado millones de dólares al casino. Mientras Maya y Chris recopilaban información, Eric Salazar resolvía los desafíos físicos de abrir una bóveda que había sido diseñada para resistir a expertos en cajas fuertes y explosivos. Usando el taller de ingeniería de la UNLV fuera de horario, Eric diseñó y construyó herramientas personalizadas que podían vencer las medidas de seguridad del Golden Oasis de manera silenciosa y eficiente. Las soluciones de ingeniería de Eric eran elegantes e innovadoras, explica la profesora de ingeniería mecánica, la doctora Sara Martínez. Diseñó sistemas hidráulicos que podían generar una fuerza enorme sin crear ruido. Desarrolló dispositivos de manipulación de cerraduras que no dejaban evidencia de manipulación y creó herramientas de entrada que podían abrir barreras de seguridad en minutos en lugar de horas. La obra maestra de Eric fue un sistema de gato hidráulico portátil que podía generar suficiente fuerza para superar los mecanismos de bloqueo secundarios de la bóveda del Golden Oasis. El dispositivo era lo suficientemente pequeño como para transportarlo fácilmente, pero lo suficientemente potente como para vencer medidas de seguridad diseñadas para resistir martillos y explosivos. Eric había construido esencialmente un sistema personalizado para abrir bóvedas usando principios de ingeniería y materiales fácilmente disponibles, observa el Dr. Martínez. Sus herramientas eran más sofisticadas que el equipo utilizado por los ladrones profesionales, porque Eric entendía la física y la metalurgia subyacentes mejor que la mayoría de los criminales. La preparación de Josh Miller se centró en los elementos humanos del atraco. Entender al personal de seguridad, desarrollar técnicas de distracción y aprender a manipular la psicología de masas, de maneras que beneficiarían los objetivos criminales del equipo. Josh pasó meses estudiando los procedimientos de seguridad del casino y la gestión del personal, explica la especialista en comportamiento, la doctora Ángela Torres. Aprendió los horarios de rotación de los guardias, identificó las personalidades y debilidades de los oficiales de seguridad individuales. La investigación de Josh reveló que los guardias de seguridad del Golden Oasis eran más vulnerables a la distracción durante las horas de la noche, cuando la fatiga y la rutina los hacían menos atentos a actividades inusuales. Desarrolló escenarios para crear un caos que desviaría la atención de la seguridad de las áreas donde el equipo necesitaba operar sin ser observado.
Las estrategias de distracción de Josh eran psicológicamente sofisticadas, observa la doctora Torres. Él entendía cómo crear situaciones que abrumarían la capacidad de atención del personal de seguridad, mientras parecían ser incidentes aleatorios en lugar de desvíos coordinados. La preparación del equipo culminó en ensayos elaborados, llevados a cabo en un almacén abandonado a las afueras de Las Vegas, donde practicaron cada elemento del atraco hasta que su coordinación se acercó a la precisión militar. El equipo de Daniel ensayó su atraco como una producción teatral, explica el doctor Rodríguez. Cronometraron cada movimiento, practicaron el despliegue de equipos y simularon escenarios de emergencia. Para julio de 2002, Daniel Vega y su equipo se habían transformado de estudiantes universitarios desesperados en el equipo de atraco a casinos más sofisticado que Las Vegas había visto jamás. Su combinación de experiencia académica, motivación desesperada y meses de preparación había creado lo que los investigadores federales describirían más tarde como la organización criminal perfecta. El equipo de Daniel tuvo éxito porque abordaron el robo de un casino como un proyecto de investigación universitario avanzado, reflexiona el agente Chen. Habían aplicado un análisis de nivel académico a la planificación criminal de formas que los ladrones profesionales nunca habrían considerado. El resultado fue un atraco que fue más sofisticado que cualquier cosa que las fuerzas del orden hubieran encontrado antes. El 18 de julio de 2002 comenzó como cualquier otra tarde de verano en Las Vegas, con temperaturas aún por encima de los 37 grados Celsius, mientras el sol se ponía sobre el desierto de Nevada y el ecosistema de neón de la ciudad comenzaba su transformación nocturna en la exhibición más concentrada de emoción artificial del mundo. El 18 de julio fue perfecto para los propósitos de Daniel, explica la experta en operaciones de casino, la doctora Patricia Rodríguez. Turismo de verano en su apogeo, flujo de efectivo máximo y personal de seguridad al límite por las demandas de gestionar multitudes sin precedentes. El Golden Oasis operaba a su máxima capacidad, con huéspedes que gastaban dinero a un ritmo que requería una reposición constante de efectivo. Daniel Vega y su equipo habían pasado semanas finalizando sus preparativos para esta noche específica. El análisis financiero de Maya había confirmado que la bóveda del casino contendría aproximadamente 42 millones de dólares, la mayor acumulación individual en la historia del Golden Oasis. El reconocimiento cibernético de Chris había verificado que los sistemas de seguridad operarían en horarios de rutina. Las preparaciones de ingeniería de Eric estaban completas. Las estrategias de distracción de Josh estaban ensayadas a la perfección. Todo tenía que salir exactamente según lo planeado, explica el especialista en comportamiento criminal, el doctor Mijael Rodríguez. El equipo no tenía opciones de respaldo, ni recursos de contingencia, ni experiencia en operaciones criminales reales. Su éxito dependía enteramente de la calidad de su preparación y de su capacidad para ejecutar bajo una presión extrema. El atraco comenzó a las 3:10 a.m., con Josh Miller entrando al piso principal de juegos del Golden Oasis, vestido como un turista ligeramente ebrio. Su papel era crear una distracción lo suficientemente significativa como para atraer la atención de la seguridad lejos de otras áreas del casino. La actuación de Josh fue digna de un premio de la Academia, observa la analista de comportamiento, la doctora Ángela Torres. Creó exactamente la cantidad adecuada de caos, suficiente para ocupar al personal de seguridad, pero no tanto como para activar procedimientos de cierre que habrían comprometido el acceso del equipo a áreas restringidas. La distracción de Josh implicó iniciar un altercado escenificado en una mesa de ruleta que escaló a una pequeña pelea involucrando a varios otros clientes. El incidente requirió que varios guardias de seguridad lo resolvieran y creó suficiente confusión para enmascarar el sonido de la entrada del equipo a las áreas de servicio del casino. Josh entendía la psicología de masas lo suficientemente bien como para manipular a otros clientes para que participaran en su distracción sin que se dieran cuenta de que estaban siendo utilizados, explica la doctora Torres. La pelea pareció espontánea, pero Josh había diseñado cada elemento para servir a los objetivos estratégicos del atraco. A las 3:15 a.m., mientras el personal de seguridad se concentraba en gestionar el disturbio que Josh había creado,
Daniel, Maya, Eric y Chris entraron al Golden Oasis a través de una entrada de servicio usando uniformes de conserje y las tarjetas de seguridad clonadas por Chris. La entrada del equipo fue invisible porque se veían exactamente como empleados legítimos del casino, admite la exdirectora de seguridad del Golden Oasis, la doctora Jennifer Lowe. Tenían uniformes adecuados, tarjetas de acceso válidas y un comportamiento profesional. El equipo se movió por los pasillos de servicio con la confianza de personas que pertenecían allí, llevando equipo que parecía ser material de mantenimiento de rutina, pero que en realidad contenía las herramientas personalizadas de Eric para abrir bóvedas. La navegación del equipo de Daniel fue perfecta porque Chris había mapeado la distribución del casino a través de meses de reconocimiento digital, explica el ex analista técnico del FBI, el doctor Robert Park. Sabían exactamente dónde estaban posicionadas las cámaras de seguridad y cómo llegar al área de la bóveda sin activar ningún sistema de monitoreo electrónico. A las 3:23 a.m., Chris desplegó su hackeo más sofisticado, reemplazando las transmisiones en vivo de las cámaras de seguridad con grabaciones pregrabadas que mostraban pasillos vacíos mientras el equipo se movía hacia su objetivo. La sustitución fue lo suficientemente fluida como para que los guardias de monitoreo no notaran ninguna actividad inusual. La manipulación de cámaras de Chris fue un crimen informático de nivel de posgrado, admite la experta en ciberseguridad, la doctora Sarah Kim. Había creado esencialmente una realidad falsa para los sistemas de monitoreo de seguridad, permitiendo al equipo operar en áreas que se suponía que estaban bajo vigilancia constante. El equipo llegó al complejo de la bóveda del Golden Oasis a las 3:31 a.m., donde la experiencia en ingeniería de Eric se volvió crucial para abrir barreras de seguridad diseñadas para derrotar a criminales profesionales con décadas de experiencia. La entrada de Eric a la bóveda fue más sofisticada que las técnicas utilizadas por legendarios abridores de cajas fuertes. Observa la exagente especialista en cajas fuertes y bóvedas del FBI, María Santos. El sistema de gato hidráulico personalizado de Eric superó los mecanismos de bloqueo secundarios de la bóveda en menos de 8 minutos, creando acceso al área de almacenamiento principal sin activar sensores de vibración o sistemas de monitoreo de audio diseñados para detectar intentos de entrada forzada. Eric había resuelto esencialmente la bóveda como un problema de ingeniería, explica el Dr. Park. Entendía la física de los mecanismos de bloqueo lo suficientemente bien como para vencerlos mediante la aplicación precisa de fuerza en lugar de técnicas de allanamiento rudimentarias. A las 3:41 a.m., el equipo entró en la bóveda del Golden Oasis y descubrió que las proyecciones financieras de Maya habían sido conservadoras. La instalación contenía más de $42 millones en efectivo empaquetado, representando la acumulación máxima del verano del casino. La vista de $42 millones en efectivo fue abrumadora incluso para personas que habían planeado el atraco durante meses, observa el doctor Rodríguez. Pero el equipo de Daniel mantuvo su disciplina y ejecutó sus procedimientos de extracción exactamente como lo habían ensayado. El proceso de extracción de efectivo requirió 12 minutos de esfuerzo coordinado, con los miembros del equipo cargando bolsas de lona preposicionadas mientras mantenían una disciplina de comunicación que evitaba la detección por los sistemas de monitoreo de audio del casino. La coordinación del equipo durante la extracción del efectivo fue de precisión militar, reflexiona el agente Chen. Habían practicado estos movimientos lo suficiente como para ejecutarlos eficientemente, bajo un estrés extremo mientras mantenían la disciplina de ruido necesaria. Para las 3:58 am, Daniel Vega y su equipo habían cargado $42 millones en efectivo y estaban saliendo del Golden Oasis por los mismos pasillos de servicio que habían usado para entrar, dirigiéndose hacia una furgoneta de reparto robada que los transportaría lejos de la escena del mayor atraco a un casino en la historia de Nevada. El atraco al Golden Oasis fue ejecutado con un nivel de sofisticación que redefinió lo que las fuerzas del orden creían posible para criminales aficionados, concluye el agente Chen. El equipo de Daniel había logrado algo que las organizaciones criminales profesionales habían intentado durante décadas sin éxito:
Habían vencido a la casa en su propio juego. Para las 4:17 a.m. del 18 de julio de 2002, Daniel Vega y su equipo aceleraban por el desierto, de Nevada en una furgoneta de reparto robada, llevando $42 millones en efectivo, y dirigiéndose hacia nuevas vidas que habían pasado meses planeando, con la misma atención meticulosa que habían aplicado al propio atraco. La fuga fue tan sofisticada como el robo, explica la especialista en seguimiento de fugitivos, la doctora Patricia Chen. Cada miembro del equipo había desarrollado estrategias de desaparición individuales que aprovechaban sus conocimientos académicos y circunstancias personales para maximizar sus posibilidades de evasión permanente. La primera parada del equipo fue un almacén abandonado a 32 kilómetros de Las Vegas, donde ejecutaron la fase final de su empresa criminal: dividir el dinero e implementar planes de escape que los dispersarían por múltiples continentes. El enfoque de Daniel para la división del dinero fue notablemente justo y estratégico. Observa el experto en comportamiento criminal, el doctor Michael Rodríguez. Cada miembro del equipo recibió aproximadamente $8.4 millones, con el entendimiento de que su supervivencia dependía de no volver a contactarse nunca más y de no regresar jamás a sus vidas anteriores. La desaparición de Daniel Vega fue la más sofisticada, utilizando documentos de identificación falsos que había obtenido meses antes y arreglos de viaje que lo llevarían por varios países. Daniel había creado esencialmente una nueva identidad, con el mismo enfoque sistemático que había aplicado a la planificación del atraco, explica la especialista en fraude de identidad, la doctora Jennifer Liu. Su documentación falsa era lo suficientemente sofisticada como para pasar la seguridad fronteriza internacional, y su ruta de viaje fue diseñada para crear pistas falsas que confundirían los esfuerzos de seguimiento de las fuerzas del orden. A las 48 horas del atraco, Daniel estaba abordando un vuelo de Los Ángeles a la Ciudad de México. La ruta de escape de Daniel fue planeada como una operación de evasión militar, admite el exagente especialista en fugitivos internacionales del FBI, Robert Park. Entendía cómo funcionaba la cooperación policial internacional y había elegido destinos que harían la persecución extremadamente difícil, incluso si se descubría su verdadera identidad. Maya Torres implementó una estrategia de desaparición diferente, pero igualmente sofisticada, usando su experiencia en finanzas para comenzar a lavar inmediatamente su parte del dinero robado a través de cuentas offshore y empresas fantasma. El lavado de dinero de Maya fue más avanzado que las técnicas utilizadas por organizaciones criminales profesionales, explica la investigadora de delitos financieros, la doctora Ángela Torres. Entendía las regulaciones bancarias internacionales lo suficientemente bien como para mover millones de dólares a través de instituciones financieras legítimas, sin activar requisitos de información o investigaciones de actividades sospechosas. Los movimientos iniciales de Maya la llevaron a Panamá, donde había arreglado la compra de bienes raíces y el establecimiento de intereses comerciales. Maya había creado esencialmente una base legal para sus ganancias criminales, observa la doctora Torres. Su estrategia de lavado de dinero era tan sofisticada que, incluso si los investigadores descubrían sus cuentas offshore, probar que los fondos provenían de actividades criminales sería extremadamente difícil. Chris Yoon eligió desaparecer en el submundo de los hackers internacionales, usando habilidades y contactos que había desarrollado durante sus estudios de ciencias de la computación para establecer una nueva identidad dentro de redes criminales que se especializaban en proteger a fugitivos de alto valor. La desaparición de Chris fue la invisibilidad de la era digital, explicó la experta en ciberseguridad, la doctora Sarah Kim. Él entendía cómo manipular registros electrónicos, crear identidades digitales falsas y operar dentro de redes criminales que existían principalmente en el ciberespacio en lugar de en ubicaciones físicas. La huella electrónica de Chris sugería movimientos a través de Europa del Este, donde programadores informáticos cualificados podían encontrar empleo lucrativo con organizaciones criminales mientras mantenían el anonimato de las agencias policiales occidentales. Chris se había unido esencialmente a una economía criminal
que valoraba sus habilidades técnicas más que su historial delictivo, observa la doctora Kim. El submundo de los hackers internacionales proporcionaba protección y anonimato que los métodos tradicionales de las fuerzas del orden no podían penetrar. Eric Salazar eligió la estrategia de desaparición más convencional, usando sus habilidades de ingeniería para establecer una nueva vida en Colorado bajo una identidad asumida, mientras vivía lo suficientemente modestamente como para no atraer la atención sobre su repentino cambio de circunstancias. El enfoque de Eric era esconderse a plena vista, explica el doctor Rodríguez. Entendía que la mejor manera de evitar ser detectado era parecer completamente ordinario, mientras integraba gradualmente su dinero robado en inversiones legítimas y actividades comerciales. La nueva identidad de Eric como Marcus Rivera incluía registros de empleo en una pequeña firma de ingeniería y un estilo de vida modesto que proporcionaba un camuflaje perfecto para alguien que intentaba evitar la atención de la policía mientras disfrutaba de la seguridad financiera derivada de ganancias criminales. Eric había creado esencialmente una existencia normal de clase media estadounidense usando dinero robado, observa la doctora Lu. Su transformación fue tan completa que incluso los vecinos que lo conocían bien no tenían indicio de que su cómodo estilo de vida fuera financiado por el mayor atraco a un casino en la historia de Nevada. El miembro del equipo cuya fuga resultó ser la menos exitosa fue Josh Miller, cuya composición psicológica lo hacía inadecuado para el estilo de vida disciplinado que la evasión permanente requería. La personalidad de Josh era incompatible con una existencia exitosa como fugitivo, explica la especialista en comportamiento, la doctora Patricia Torres. Estaba acostumbrado a la atención, la interacción social y el reconocimiento público de su pasado atlético. El aislamiento requerido para la evasión permanente fue psicológicamente devastador para alguien con su temperamento. En lugar de abandonar Las Vegas de inmediato, Josh permaneció en la ciudad y comenzó a vivir un estilo de vida cada vez más imprudente que finalmente lo llevaría a su caída. El descubrimiento del robo de $42 millones por parte del casino Golden Oasis no ocurrió hasta las 7:23 a.m. del 18 de julio, cuando la gerente de la bóveda del turno de día, Patricia Rodríguez, llegó para comenzar los procedimientos rutinarios de recuento de efectivo y encontró el área de almacenamiento principal de la instalación completamente vacía. Cuando abrí la bóveda y no vi nada más que estantes vacíos donde deberían haber estado $42 millones, mi primera reacción fue de completa incredulidad, recuerda Rodríguez. La respuesta inicial fue el caos, mientras los ejecutivos del Golden Oasis intentaban comprender cómo sus sistemas de seguridad supuestamente impenetrables habían sido completamente vencidos sin activar ninguna alarma ni dejar evidencia obvia de entrada forzada. El Golden Oasis había invertido más de $50 millones en sistemas de seguridad diseñados por los mejores consultores de la industria, explica la exdirectora de seguridad de casinos, la doctora Jennifer Lu. La idea de que estudiantes universitarios pudieran vencer esos sistemas parecía imposible. Se contactó al FBI de inmediato, pero la investigación enfrentó desafíos sin precedentes, porque el atraco había sido ejecutado con un nivel de sofisticación técnica que superaba a la mayoría de las operaciones criminales profesionales. El atraco al Golden Oasis redefinió lo que los investigadores federales creían posible para criminales aficionados, explica el ex agente especial del FBI, Michael Chen, quien dirigió la investigación. Estábamos lidiando con personas que habían aplicado una experiencia de nivel universitario a la planificación criminal. El primer avance de la investigación provino del análisis de la manipulación de cámaras de Chris June, que había sido lo suficientemente sofisticada como para engañar el monitoreo en tiempo real. Pero dejó rastros digitales que los especialistas en crímenes cibernéticos del FBI pudieron identificar a través de un detallado análisis forense. El hackeo de Chris fue un crimen informático de nivel de posgrado, pero había cometido sutiles errores técnicos que revelaron la existencia de su sistema de sustitución de cámaras, explicó el investigador de ciberseguridad, el doctor Robert Park,
El análisis forense digital reveló que el atraco había sido ejecutado por un pequeño equipo con habilidades especializadas en lugar de una gran organización criminal. Pero identificar a los individuos específicos resultó extremadamente desafiante porque ninguno de ellos encajaba en los perfiles criminales tradicionales. Estábamos buscando ladrones profesionales, conexiones con el crimen organizado o criminales de carrera con extensos antecedentes, admite el agente Chen. La posibilidad de que el atraco hubiera sido ejecutado por estudiantes universitarios sin experiencia criminal previa. La investigación permaneció estancada durante casi 2 años, hasta que la incapacidad psicológica de Josh Miller para mantener el estilo de vida disciplinado requerido para la evasión permanente lo llevó a comportamientos que finalmente proporcionaron a las fuerzas del orden pistas procesables. La caída de Josh fue psicológica en lugar de técnica, explica la analista de comportamiento, la doctora Angela Torres. Había evadido con éxito la detección durante casi 2 años, pero el aislamiento y el secreto requeridos para una existencia de fugitivo permanente estaban destruyendo su salud mental. El comportamiento cada vez más imprudente de Josh en los casinos de Las Vegas, combinado con su evidente posesión de grandes cantidades de efectivo que no podían ser explicadas por su historial de empleo legítimo, finalmente atrajo la atención del personal de seguridad de los casinos, quienes informaron de actividades sospechosas a los investigadores federales. Josh estaba haciendo alarde de su riqueza de maneras que lo hacían visible para los mismos sistemas de seguridad que todavía investigaban el robo del Golden Oasis, observa la doctora Torres. El arresto de Josh Miller en marzo de 2004 proporcionó al FBI su primera pista concreta en la investigación del Golden Oasis, pero también reveló cuán completamente habían desaparecido los otros miembros del equipo. El arresto de Josh nos dio un conocimiento detallado sobre la planificación y ejecución del atraco. Pero los otros miembros del equipo se habían desvanecido tan completamente que ni siquiera Josh tenía información sobre sus ubicaciones o identidades actuales, explica el agente Chen. Daniel había diseñado la operación para que la captura de cualquier miembro individual no comprometiera a los demás. La cooperación de Josh con los investigadores federales llevó a la recuperación de aproximadamente $6 millones, dinero que había escondido en varios almacenes de Las Vegas, pero no proporcionó información útil sobre la ubicación de los 36 millones restantes ni de los 4 miembros del equipo que habían desaparecido con éxito. La confesión de Josh confirmó que estábamos tratando con una de las operaciones criminales aficionadas más sofisticadas en la historia de Estados Unidos, reflexiona el agente Chen. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que nunca te pierdas la próxima.